¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Me da muchísimo gusto saludarte en una emisión más de esta serie especial en que estamos reflexionando acerca de lo que sucede en Indianápolis en el marco del Congreso Eucarístico Nacional, este 10º Congreso Eucarístico Nacional que es parte del movimiento del avivamiento eucarístico nacional convocado por los obispos de Estados Unidos. Un evento magno que ha reunido a decenas de miles de personas provenientes de todos los rincones del país para sentarse a aprender acerca de la Eucaristía, para ponerse de rodillas en adoración, dando culto al Santísimo, y también para caminar en procesiones, portando al Señor por las calles, y también haciendo obras de voluntariado para alimentar a los pobres. Hay exposiciones, hay capillas con reliquias, hay una exposición de la Sábana Santa, hay por supuesto una gran cantidad de sacerdotes escuchando confesiones, hay también celebraciones litúrgicas por la mañana, lo mismo que por la tarde, hay rosario todas las mañanas, hay adoración al Santísimo en la sesión magna, que es la que tiene lugar por la noche, la sesión del avivamiento en el estadio. En realidad, un evento que está resultando fantástico para todas las personas que están participando de este congreso. Además, por supuesto, la oportunidad de conocer, de convivir, de reencontrarse con personas que comparten nuestra fe, con personas que se han conocido en otros eventos, con amigos que se tienen y que de pronto se encuentran. Un saludo afectuoso, por cierto, a mi querido amigo el padre Rogelio Medina, que de hecho me compartió ese video de la entrada en el que se ve ese zoom, ese acercamiento a la adoración al Santísimo. Me lo compartió el padre Rogelio, justamente para que lo usáramos aquí en la entrada del video de esta noche. Así que Rogelio, padre Rogelio, te mando un fuerte abrazo. Cuando veas este video ya lo recibirás y seguimos aquí en contacto. Y es que es importante, algo fantástico de este tipo de eventos, y de ahí también el ver por qué veíamos a Jesús el domingo en la Santa Misa enviando a sus apóstoles de dos en dos. Es que una de las cosas es que vivir la fe es algo emocionante. Por supuesto, implica llevar una cruz y eso se vuelve complicado, pero vivir la fe también es emocionante y también es gozoso. Y cuando algo nos llena de emoción y nos llena de gozo, no nos lo podemos quedar, lo tenemos que compartir con alguien. Es también una de las razones por las que Jesús envió a sus apóstoles de dos en dos, precisamente. Y así sucede en este congreso. Entonces, por supuesto que habrá vivencias que se compartan con amigos, con personas que viajan en los mismos grupos, con personas que se reencuentran o con desconocidos incluso que de pronto se conocen porque se sentaron en la banca de al lado. Y así es que el padre Rogelio y yo hemos estado compartiendo nuestras vivencias y bueno, estamos disfrutándolo, estamos viviéndolo, estamos hasta llorándolo juntos y está siendo verdaderamente, en lo personal, una experiencia fabulosa, fabulosa este Congreso Eucarístico Nacional. Ha concluido ya la segunda jornada y siempre la cobertura que le doy yo a todos los eventos magnos de la iglesia no son tanto desde un punto de vista noticioso, bien podría serlo, aunque mucho se hace. El que quiera informarse, pues cuenta con muchos recursos en los medios de comunicación. Podría yo sumarme a ellos también, pero a mí más bien siempre me gusta dar en mis programas y en mis artículos una lectura desde el punto de vista de la fe a todos los eventos de la iglesia. Porque más allá que ser un evento noticioso, son eventos de fe. Entonces, ¿de qué manera
cierta visita del Papa o cierto discurso del Papa, o en este caso un congreso, ¿de qué manera lo que estamos viendo incide en nuestra fe personal? Y por supuesto yo no puedo hablar de lo que afecta en la fe para ti o para los demás, pero sí puedo compartirte la forma en que todos estos eventos inciden en mi fe propia. Y al compartir contigo esta experiencia, pues habrá cosas que resuenan, habrá cosas que tal vez no te has percatado y que ahora miras, habrá cosas que complementen tus puntos de vista. En fin, son ejercicios, creo yo, enriquecedores y por eso es que lo estamos haciendo, lo hemos hecho con muchos eventos, no se diga con este Congreso Eucarístico Nacional tan importante, sobre todo pues que he estado participando también como misionero eucarístico justamente en esta iniciativa de los obispos, que es el Avivamiento Eucarístico Nacional. Y es así que en esta segunda jornada quiero compartirte las ideas más importantes de la ponencia que para mí este día fue, para mí, fue la que más me llegó. No quiero decir la más importante, quiero decir fue la que más me llegó. Y seguramente que a muchos les sucedió lo mismo. Fue una ponencia expuesta por una monja. Vaya que ayer justamente fue una monja la que nos estremeció a muchos, fue una monja la que nos hizo llorar a muchos y bueno, pues otra vez volvió a pasar lo mismo. Realmente estas monjas pues están arrasando en cuanto al impacto que están causando, al menos en mi interior, pero sé que también en el caso de mi amigo el padre Rogelio le está sucediendo lo mismo, algo que comentábamos justamente al concluir la jornada de hoy. En la ocasión anterior, y de esto hablé en el programa de anoche, puedes verlo en nuestro canal YouTuber Católico en YouTube, por supuesto. En el programa de anoche te hablaba de lo que nos dijo la hermana Bethany Madonna. Ella es la superiora en Phoenix de la Congregación de las Hermanas de la Vida. En esta ocasión, quien me impactó realmente hasta lo más hondo fue la Madre Olga del Sagrado Corazón. Ella es la fundadora de las Hijas de María de Nazaret en la arquidiócesis de Boston. Una persona que no tuvo una infancia ni una adolescencia sencillas, pero para nada. Las tuvo que vivir en medio de 4 guerras en Medio Oriente. Hoy nos contó cómo, siendo muy joven, ella tenía que ayudar incluso a cavar tumbas para la gente que moría en la guerra. Tal fue su impacto con todo lo que vivió en esas guerras, que a la fecha dice que tiene pesadillas, que la despiertan, que no la dejan dormir, incluso no tolera los fuegos pirotécnicos. Cuando acá es 4 de julio y se celebra el Día de la Independencia, tiene que disculparse con las monjas de su congregación que quieren ir a celebrar viendo los tradicionales juegos pirotécnicos y ella no puede, porque todas esas explosiones la estresan, le hacen recordar justamente las detonaciones de los misiles y de los balazos y de los disparos en las guerras que tuvo ella que padecer. Así que fue una experiencia fuerte, fuerte que la fue marcando. Ella no era católica, pero de niña dice que le gustaba meterse a las iglesias católicas y ponerse ante el sagrario porque ahí era donde se sentía segura, a salvo y en paz. Fíjate qué curioso es esto. En 1993, siendo ella joven, laica, inició un movimiento también laico que se llamaba Ama a tu prójimo, un movimiento para hombres y mujeres jóvenes de comunidades cristianas y musulmanas, que los invitaba a formar parte de esta comunidad para atender juntos las necesidades de los pobres en una zona devastada por la guerra. 2 años después, en 1995, estableció la congregación de las hermanas Mart Mariam, las misioneras de la Virgen María, que fue la primera congregación de hermanas religiosas en la iglesia asiria oriental en 700 años. Allá en su tierra natal, la madre Olga, todavía sin ser madre, por supuesto, participó en el ministerio pastoral para los estudiantes universitarios y los jóvenes de las parroquias, pero también sirvió a los prisioneros, a las personas sin hogar, a los ancianos y a los discapacitados de la guerra por muchos años. Fue tan importante su labor que el ministro de Salud Pública le otorgó el premio humanitario por su servicio a los más pobres de los pobres que vivían por allá. La madre Olga tiene una licenciatura en biología y hematología, la ciencia que estudia la sangre, y también tiene una maestría en filosofía y teología y un certificado en teología del cuerpo.
Vino a Estados Unidos en 2001 para continuar sus estudios y aquí fue que recibió en el Boston College su maestría en ministerio pastoral. Se hizo católica el 8 de septiembre de 2005 y fue entonces que el arzobispo de Boston, Sean Patrick Cardenal O'Malley, recibió sus votos perpetuos. La madre Olga, en su plática, nos contó cómo hubo un momento, ella estaba llena de dolor por todo lo que vivió, y hubo un momento en que se puso de rodillas ante la cruz, para así como vaciar su corazón de todos esos dolores y ponerlos ante la cruz. Y dice que ahí de rodillas ante la cruz fue que se encontró con el Jesús traspasado. Y fue entonces que entendió que aún en la cruz y desde la cruz podemos seguir amando. Y fue entonces que ella optó por seguir el camino del perdón y del amor. Y logró perdonar a todos aquellos que abusaron de ella y que le hicieron sufrir con esas guerras por tantos años. Dice que ella en la Eucaristía se encontró con Jesús en su pan partido, en su pan roto y en su propia ruptura personal. Nos platicó que hubo una vez que fue a misa, había mucha gente, y el sacerdote entonces le pidió que le ayudara a distribuir la comunión. Era la primera vez en su vida que ella daba la comunión. Por supuesto, accedió. Y sucedió entonces que la patena que recibió del sacerdote contenía uno de los fragmentos de la hostia que el sacerdote consagra, parte, consume una parte y parte otros fragmentos que coloca en las patenas que se van, con las que se va a distribuir la comunión. Y le da mucho la atención ver ese fragmento de la hostia. Para mí personalmente, esto fue algo que resonó porque a mí me emociona mucho cuando comulgo y me dan el trozo de la hostia que partió el sacerdote. Siempre me ha emocionado mucho. No sé, como que lo considero así como una caricia divina. Y algo que he notado y que algunos sacerdotes me lo han confesado, porque a veces es muy notorio, es que cuando voy a misa con un amigo sacerdote, siempre me da, y no con uno, sino vamos, tengo gracias a Dios varios amigos sacerdotes. Y lo que han coincidido es que cuando voy a misa con ellos y me dan de comulgar, sin ellos saber, porque yo no les platico, pero ellos suelen darme justamente ese trozo que parten, me lo dan a mí por el hecho de ser amigos. Entonces siempre ese fragmento de la hostia que el sacerdote partió a mí personalmente me emociona mucho. Entonces cuando la madre Olga nos platicó que en esa patena vio que estaba ese fragmento de la hostia, pues dije, a ver, vamos a poner atención a ver qué tiene que decir. Bueno, dice que entonces comenzó a distribuir la comunión y se acercó a ella una familia joven que venía con niños. Y le preguntó a los papás si los niños habían hecho ya la primera comunión. Resulta que la niña acababa de hacerla, una niña pequeña. Así que a ella fue a la que le dio el fragmento de la hostia que había partido el sacerdote. Al final de la misa vinieron los papás a platicarle a la madre Olga que cuando volvieron a la banca, la niña se hincó con ellos y les jalaba del hombro, muy emocionada, para platicarles a su papá y a su mamá. Y les dijo, la monja me dio a Jesús partido. La monja me dio a Jesús partido. Es decir, la monja me dio a Jesús roto. Y eso le llamó la atención, le llamó mucho la atención a la madre Olga, porque en verdad nosotros creemos en el Jesús roto, que permitió que lo rompieran, que permitió que traspasaran su corazón por amor a nosotros. Y dijo la madre Olga, estoy agradecida por mi Jesús roto, porque es así que sana mis rupturas. Esto a mí me dejó pensando mucho porque, vamos, no había yo pensado que ese fragmento partido de la hostia no es otro sino Jesús roto justamente. Y sí, es que comulgamos al Cristo que se ofrece y que muere en una cruz por nosotros. Esto tiene tantas implicaciones porque, en primer lugar, en efecto, cuando recibimos a Jesús es el Jesús
que se ofrece y que muere en una cruz. Por eso cuando el sacerdote en la plegaria eucarística, representando a Jesús porque está actuando in persona Christi, está hablando con Dios Padre, contándole a Dios Padre lo que sucedió aquella noche en que fue entregado. Y repite el sacerdote al Padre, a Dios Padre, las palabras que pronunció Jesús en esa última cena cuando instituyó la Eucaristía. Jesús no dice solamente, esto es mi cuerpo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, toman y beban, esta es mi sangre. No, toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado. Va junto. Mi cuerpo que será entregado. Mi sangre que será derramada. Cuerpo y sangre que serán ofrecidos. Voy a morir en una cruz. Es lo que están comiendo. Un cuerpo que se ofrece, una sangre que se derrama. No se puede arrancar la crucifixión y la muerte de Jesús de la Eucaristía. Y ese Jesús eucarístico es el Jesús roto. Por eso es que para poder consumirlo, para que nos den de comunión, el sacerdote primero tiene que partir la hostia. Y cuando la muestra partida, cuando la muestra quebrada, cuando la muestra rota, o sea, la parte, la rompe y nos lo muestra roto al Cristo. Y dice, entonces, ¿qué dice? Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios, que en el libro del Apocalipsis es el Cordero degollado, cuya sangre lava las vestiduras y las deja blancas. Entonces, entender esto le da por fuerza otra dimensión a la misa, que si muchos entendieran, se acabarían tantos bailes y tantos brincos y tantas piruetas y tantas cosas, si entendieran que en la misa, en el altar, está Jesús roto, Jesús crucificado, con sus manos y sus pies traspasadas, rotas, con su costado roto con una lanza, con su frente rota con las espinas. Es Jesús roto. Y al que nos dan en comunión es ese Jesús roto. Por eso para la Madre Olga fue esto muy profundo. Dijo, son palabras de niña. Papá, mamá, la monja me dio al Cristo roto. Pero son palabras llenas de verdad, porque eso es lo que sucede. Y precisamente para la monja y su ministerio y su misión, esto fue muy importante, porque se dio cuenta la monja de que no solamente al dar la Eucaristía, sino en su ministerio, le lleva a los demás al Cristo roto que sana nuestra ruptura. Verdaderamente profundo todo esto. Para eso son los congresos eucarísticos, justamente, para profundizar en la realidad de la Eucaristía y para apreciarla desde ángulos que tal vez hayan pasado desapercibidos por mucho tiempo. La Madre Olga entonces nos contó de algunos milagros eucarísticos. Y cuando nosotros mencionamos milagros eucarísticos, incluso aquí en este congreso hay una exposición de milagros eucarísticos, todos ellos milagros eucarísticos de los que seleccionó el beato Carlo Acutis, que está por ser canonizado, que es el patrono del congreso y que, bueno, pues es uno de los santos más eucarísticos que ha habido, por supuesto. Es que él decía que la Eucaristía era la carretera al cielo, la vía rápida al cielo, y nos lo demostró para que no quede duda. Pensamos en milagros eucarísticos y entonces pensamos en la sangre que se licúa, o pensamos en las hostias que llevan siglos sin corromperse, por ejemplo, allá en Siena, en Italia. Pensamos en ese tipo de milagros eucarísticos, es decir, en fenómenos inexplicables que suceden en el pan consagrado y en la hostia consagrada. Pero fíjate, sí, y es que tantas ideas me empiezan a llegar a la mente porque si se está celebrando este Congreso Eucarístico, es porque es parte del movimiento del avivamiento eucarístico nacional en Estados Unidos. Movimiento que emprendieron los obispos de Estados Unidos para poner remedio a la crisis de fe en que solamente 3 de cada 10 católicos siguen creyendo que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía, mientras que 7 no. Y como nos explicaba ayer Christophe Cardenal Pierre, el nuncio apostólico, el que viene a hablar representando al Papa
Sí, pensamos en la presencia real. En la hostia está, y en la hostia y en el vino consagrados están presentes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús. Pero resulta que también Cristo Jesús está verdaderamente presente en la asamblea, porque esa asamblea es la iglesia, es el cuerpo místico de Jesús. Y Jesús está también verdaderamente presente en los que sufren y en los marginados. Está también ahí verdaderamente presente. Otra vez, entender más allá de lo obvio. Y en este caso, la Madre Olga nos contó de milagros eucarísticos que van más allá de lo obvio, más allá de esa idea de, nos va a hablar de la sangre del anciano. No, no, no. De milagros que realiza Jesús Eucaristía en la vida de personas rotas. Y es que lo que hace esta congregación que fundó la Madre es practicar las obras de misericordia. Entonces su apostolado está con los enfermos, está con los presos, está con los adictos. Es donde ellas realizan su apostolado. Y es ahí donde ella ha podido constatar los milagros eucarísticos, los milagros que realiza Jesús Eucaristía, los milagros que realiza el Jesús roto que está presente en la Eucaristía para redimir la ruptura de otros más. Y comenzó contándonos de un niño que se conoce como Mighty Quinn, el poderoso Quinn. Quinn es su nombre. Un niño que muy pequeño fue diagnosticado con cáncer, ni siquiera había cumplido 3 años cuando tuvieron que comenzar a tratarlo de cáncer. Después de muchas radiaciones y después de muchas operaciones, estuvo bien por 10 meses. Pero luego de 10 meses, el cáncer volvió. Sus papás tenían lógicamente mucho miedo, entonces les recomendaron que fueran al convento para rezar ahí con las hermanas. Tienen ellas una capilla con 45 reliquias de santos y una reliquia auténtica de la cruz de Jesús. Así que la madre con esa reliquia se ponía a rezar con Quinn. Y entonces comienza la madre a escuchar en su interior una voz recurrente, recurrente, que le dice, entrégame a él, entrégame a él. Y ella dice, pues el Señor quiere entonces que le dé la comunión, pero está muy pequeño. Iban a iniciar un tratamiento de quimioterapia. Y entonces ella, convencida de que eso era lo que le estaba pidiendo el Señor, pues decidió darle la primera comunión antes de la quimioterapia, pero por supuesto no lo iba a hacer sin pedir permiso, lógicamente, un niño tan pequeño. Se comunicó con la arquidiócesis, habló con los canonistas y pues intervino Francis Cardenal O'Malley, el arzobispo de Boston, y dio la autorización. Habló con los papás de Quinn y les dijo que le iba a dar la primera comunión. El papá se alarmó, le preguntó si era porque el niño iba a morir. La madre Oliva explicó que ella no podía saber si el niño iba a morir o no, pero lo que ella tenía por seguro era que Jesús quería que le diera la comunión. De esta manera, ya en el hospital, 48 horas antes de que iniciaran las quimioterapias, le dio la primera comunión a Quinn. 33 días de radiación, y los médicos y las enfermeras estaban admirados de la evolución que estaba teniendo Quinn, de que no lo afectaban los típicos efectos secundarios de las quimioterapias, y no entendían por qué, pero la madre estaba segura de por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Era Jesús en la Eucaristía el que estaba actuando. Cada vez que le tenían que hacer un estudio, ella lo acompañaba. Una resonancia magnética, ella lo acompañaba. Y cuando podía se lo llevaba al convento para rezar ahí ante el Santísimo. Y a Quinn le daba mucho miedo que se le fuera a caer el pelo por las radiaciones. Así que ahí en el convento un día, la madre junto con él se afeitaron la cabeza, los dos, para ella acompañarlo en esa cruz. Total que Quinn inspiraba a todos con su fe. Se empezó a enamorar él de la Eucaristía y su vida
giraba en torno a la Eucaristía y en torno a la misa, tanto que cuando estaba ya mejor, sus papás lo quisieron llevar a Disneylandia. Y él le dijo a su mamá: sí, mamá, pero tenemos que viajar el domingo hasta la tarde para poder ir a misa y tenemos que regresar del viaje el sábado para poder el domingo ir a misa. Y a todos inspiraba Queen con su fe, con la gran fe que tenía. A estas alturas está totalmente curado. Y por supuesto que la madre atribuye todo esto al poder de Jesús, presente en la vida de Queen a través de la Eucaristía, siendo él tan pequeño de edad. Nos contó después cómo el año pasado, en una de sus idas al hospital, le pidieron que fuera a ver a una niña. Sus papás estaban esperando mellizos, un niño y una niña, y de pronto, a la semana 22, prácticamente a la mitad del embarazo, tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. El bebé murió, pero ella sobrevivió. Emma nació a los 22, a las 22 semanas apenas, y pesaba menos de 500 gramos, una libra. La tuvieron en incubadora 191 días, que fue cuando llegó la madre. Y como iba al hospital, entre otras cosas, a llevarle la comunión a los que estaban enfermos, le pidió permiso a las enfermeras de colocar la píxide con las hostias dentro de la incubadora, y siempre que iba a verla, metía la píxide y la colocaba junto a la bebé. Pues un día la bebé extendió la mano y la colocó sobre la píxide, como se muestra aquí en esta foto que tomó la madre con su teléfono. Y cuando vio cómo la bebé tocaba la píxide que contenía la Eucaristía, él le pidió a Jesús: sosténla, Señor, porque ella te busca para sostenerse en ti. No reaccionaban sus riñones, no reaccionaban su pulmón, pero desde que la madre comenzó a meter la píxide al lado de ella, comenzó a mejorar. Tuvieron eso sí que hacerle una cirugía del corazón. Pero 191 días después de que la introdujeron en la incubadora, pudo salir. Este mayo pasado, el 26 de mayo, la pequeña cumplió un año. Invitaron por supuesto a la madre a la fiesta. Y pues ahí nos mostró una foto de la niña comiendo pastel ya a estas alturas. Y está perfectamente sana, sin secuela alguna de haber sido una niña prematura. Y este es uno de los milagros eucarísticos que nos compartió la Madre en esta noche. Nos platicó que también en su apostolado ayudan a pacientes de cáncer. Y fue así que conoció a una madre de 2 niños pequeños que tenía cáncer por años. Y la conoció ella 7 meses antes de morir. Cuando la conoció, la familia no estaba cerca de la iglesia. De hecho, su esposo no era católico. Pero esos 7 meses se convirtieron en una verdadera experiencia de fe para ella, con la comunión que le llevaba en el hospital precisamente y cubriéndose de la misericordia de Dios. Le platicó que ella soñaba con ver a su hija crecer, para que la pudiera ver caminar por el pasillo de la iglesia en su boda, usando el velo que ella misma había usado cuando se casó. Pero eso ya no iba a poder ser posible, porque estaba muy mal, le quedaba poco tiempo. Era Semana Santa, entonces, sabiendo que quedaba poco tiempo, la madre Olga le dijo: bueno, no puedo hacer que veas a tu hija caminar hacia el altar para casarse con tu velo, pero tal vez lo que sí puedo hacer es que la veas hacer la primera comunión y la veas caminar por el pasillo con tu velo. Se comunicó de nuevo con la arquidiócesis de Boston para pedir permiso para poder darle la primera comunión a la niña, dado que le quedaban muy pocos días de vida a su mamá. Le dieron el permiso. Así que consiguió que le dieran la primera comunión el domingo de Pascua, de Resurrección. De manera que el sábado les dijo en el hospital que se tenía que llevar a la señora a su casa. La llevó a su casa. De hecho, antes le pidió que le entregaran el velo con el que se había casado, lo cortó y ella misma confeccionó un velo para que su hija pudiera hacer la primera comunión. El sábado se la llevó a la casa y así el domingo la mamá pudo vestir a su hija para hacer la primera comunión, le pudo colocar el velo y en la iglesia la acompañó por el pasillo central hacia el altar, ella sentada por supuesto en su silla de ruedas.
Pocos días después, sus hijos se despidieron, le dieron un beso y fue así que respiró por última vez. Dice la madre Olga, que ella no pudo ver el milagro de la vida de este lado del cielo, pero que está segura que por su gran fe y amor al final pudo ver ese milagro de la vida a manos llenas del otro lado del cielo. Te había yo dicho que ellos habían estado alejados de la iglesia, su esposo no era católico, pero después, poco después de la muerte de su esposa, fue donde la madre Olga a pedirle que lo inscribiera al rito de iniciación cristiana para adultos, precisamente para formarse, que lo bautizaran y hacerse católico, hacerse católico. Su esposa no vivió más, pero la fe que demostró esos últimos meses fueron lo suficiente para que él se convirtiera y se hiciera católico. Y finalmente nos contó, bueno, de hecho contó dos casos más, pero te voy a contar solo uno más. Pues también en este apostolado trabajan, por supuesto, con personas que son adictas. Les dan clases de religión, les enseñan la Biblia, los preparan para hacer los sacramentos, porque muchos de ellos no han recibido los sacramentos. Y uno de ellos, que se llamaba David, era un hombre que había sido adicto a las drogas desde que tenía 9 años. Ya estaba en sus 30. Desde los 9 años era adicto, porque era hijo de un narcotraficante, y de hecho 2 de sus hermanos murieron por sobredosis. Así que David fue adicto de niño, de adolescente, de adulto. Estaba trabajando por salir de aquello y conoció así a la madre Olga. Lo acercó a los sacramentos y dice que David no se perdía una misa. Siempre que había hora santa asistía a adorar al Santísimo. En misa se sentaba junto al coro para poder cantar en voz alta. Incluso llegó a ser padrino de confirmación de uno de los adictos que estaban también en recuperación. Pero cuenta ella cómo en el camino de recuperación de las personas adictas es muchas veces un paso hacia adelante de progreso y 2 pasos atrás de retroceso, ¿verdad? Y entonces lo que hacía él era que cuando lograba mantenerse bien, saludable, sobrio, pues conseguía un trabajo y duraba en el trabajo. Entonces, mientras duraba en un trabajo, antes de recaer y perder el trabajo, cuando tenía trabajo, todas las semanas le llevaba un billete de $20 a la madre Olga y le decía: madre, esto es para las madres solteras que ustedes atienden, porque también tienen un apostolado para asistir a las madres solteras. Total que un buen día se puso mal, tuvo una recaída y se murió de una sobredosis. Y nuevamente cuenta aquí la madre Olga cómo David no pudo ver el milagro de la vida de este lado del cielo, pero por el amor que le tenía a la Eucaristía, por el amor que le tenía a ese Cristo roto, presente en la Eucaristía en medio de su vida rota del mismo, ella está segura que al llegar a la puerta del cielo, Jesús salió a recibirlo con las manos llenas de billetes de $20 para decirle: esto que hiciste por los más pequeños de mis hermanos y hermanas, lo hiciste por mí. Entra a gozar del descanso eterno. Son estos los milagros que Jesús es capaz de hacer a través de su presencia en la Eucaristía. Milagros que tocan almas, que tocan corazones, que convierten, que sanan, que dan vida o que generan conversiones. Entonces Jesús presente en la Eucaristía, ese Jesús roto, presente en la Eucaristía, es capaz de redimir lo roto de nuestra propia vida. Puede ser la salud, puede ser una adicción, o puede que no, para lograr algo en alguien más, como en el caso del esposo de esta madre que finalmente se convirtió. Realmente la plática que nos dio la madre Olga del Sagrado Corazón, la fundadora de las Hijas de María de Nazaret, a mí me llegó hasta lo más profundo del alma, así como me llegó también a lo más profundo del alma la noche de ayer, la presentación que dio la hermana Bethany. Hay grandes oradores, hay personas muy famosas hablando en este congreso, pero definitivamente
estas dos monjas me han tocado. Y es que hay algo, y era algo que platicaba con el padre Rogelio justamente al final de la jornada de hoy. Como te digo, hay grandes expositores, personas muy famosas, pero por buenos oradores y predicadores que sean, nada predica mejor que el testimonio de verdadera fe. Y es lo que estas dos monjas nos han dado. Dice más el testimonio que las palabras cuando se habla de Dios. Y eso es algo que también tenemos que aprender. Es algo que tenemos que aprender. Y sobre todo para los que nos dedicamos justamente a evangelizar a través de un micrófono, de una cámara o en persona, algo que tenemos siempre que pedirle a Dios es que cuando ya no estemos aquí, la gente no nos recuerde por lo que dijimos, sino que más bien nos recuerde por lo que hicimos. En fin, mucho que reflexionar a partir de lo que se está compartiendo y de lo que se está viviendo en este Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos. Mañana continúa, será un día de mucha actividad, un día muy intenso y por supuesto que al final de la jornada estaré con el favor de Dios aquí contigo compartiendo aquello que más me haya llamado la atención. Te agradezco mucho tu tiempo esta noche o este día, si es que estás viendo este programa repetido. Que Dios te llene de bendiciones. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe.